Bienvenidos a un nuevo programa de Los Turelo en esta etapa de, vuelta atrás, lo vamos a decir, que vivimos en Córdoba, tras que esta marcha, la tercera fase nuevamente de la cuarentena obligatoria. Tuvimos una flexibilización el fin de semana, quienes aprovecharon las salidas de esparcimiento de 1 hora, estos paseos que se podían hacer a los 500 metros, se vieron cancelados, así como también la apertura de ciertos comercios y actividades profesionales que habían sido habilitadas el lunes 11. Dimos una vuelta atrás por la cantidad de contagios y sobre todo por el foco del Mercado Norte. Sebastián. Hola Nicole, así es como mencionas. Con respecto a lo que viene, hay que decir que se espera que este viernes o sábado el presidente Alberto Fernández anuncie una nueva prórroga de la cuarentena. Se estima que sería hasta el 8 de junio, es decir, 15 días a partir del domingo. También se espera un mensaje similar desde el gobierno de Córdoba. El gobernador Juan Schiaretti se ha reunido con el comité de asesores para estos temas, pero en Córdoba, en la ciudad de Córdoba, lo que está faltando es ver los matices que va a tener la flexibilización de la cuarentena. Como bien dijiste vos, marcha atrás en la flexibilización, casi en la fase 3, y hay que ver cómo continúa de ahora en más. Se están haciendo hisopados y controles, por ejemplo, en Bajo Pueyrredón, donde se han detectado nuevos casos. Hay un cordón sanitario y ciertas restricciones. Bueno, de estos temas vamos a hablar en este programa. Ahora repasamos invitados y temas que vamos a abordar. Bueno, lo vemos. Ya está en línea para conversar con nosotros el abogado y contador Fernando Viera, es miembro del estudio Viera y Asociados, para repasar lo que dejó la reforma previsional y los cambios producidos en las jubilaciones de Córdoba, pero también a nivel nacional. Completamos el análisis de los temas económicos con Marcelo Capelo, el expresidente de IERAL, de Fundación Mediterránea, que nos va a hablar sobre los escenarios que podemos imaginar para la pospandemia. ¿Cómo cambió el bienestar emocional durante la pandemia? ¿Cómo aumentó el burnout, estrés crónico de los trabajadores argentinos? Bueno, las respuestas del psicólogo Carlos Espontón con los principales hallazgos del índice elaborado por el Observatorio de Tendencias de la Universidad Siglo XXI. Al cierre tendremos las impresiones de distintas personas que están en Latinoamérica atravesando esta crítica situación sanitaria global. Fabián Albert va a estar desde Perú, Benjamín Fuenzalida desde Chile, Muriel Pérez Strubia desde Brasil y Gonzalo Utrera desde Uruguay. Bien, como decíamos al inicio, en Córdoba tuvo lugar la aprobación de la ley que da marco a la reforma previsional, la ley que afecta a la caja de jubilaciones, y a nivel nacional tenemos estas subas por decretos. Para hablar del tema estamos en comunicación con Fernando Viera y Juan Turelo. Juan, ¿cómo estás? Hola Sebastián, hola a todos. Bueno, hablamos directamente entonces con Fernando Viera, especialista en temas previsionales, abogado, contador. Fernando, en primer lugar te quería preguntar si esta aprobación que tuvo ayer las reformas a la ley de jubilaciones, los gremios han dicho que es inconstitucional. ¿Es correcto este análisis, según tu visión? Fernando, ¿me estás escuchando bien? Primero que nada, buenas tardes. Sí, se escucha un poco cortado, pero a ver, en respuesta a la pregunta, yo creo que esta modificación, si bien se hacía necesaria una modificación en el régimen por todo el problema del rojo de la caja de la provincia, que hace más de 30 años que viene con este tema, las modificaciones, a mi entender, son muchas inconstitucionales y contraconvencionales, ¿sí? Porque afecta en gran medida el principio de progresividad y no regresividad que tienen que tener los derechos humanos. Las jubilaciones son un derecho humano y se han visto afectadas muy profundamente los cálculos de los haberes y especialmente el cálculo de las jubilaciones por invalidez. Las jubilaciones por invalidez son los que han sufrido el mayor recorte de todos. Fernando, quería consultarte a raíz de lo que mencionás, para quienes no están en los temas previsionales, ¿cuáles serían los 3, 4 cambios gruesos que vos ves en esta reforma previsional en Córdoba y un análisis breve de cómo impactarían eso en el bolsillo de lo que serían los futuros jubilados? Bueno, en primer lugar, los cambios son muchos, ¿sí? Es bastante profunda la reforma. Creo que lo que más resalta es la modificación en el cálculo del haber inicial,
anteriormente con la primera quita que sufrieron los jubilados hace poco, ¿no? Estoy hablando del año 2015. En realidad vienen sufriendo quitas bastante continuas los jubilados de la provincia. La fórmula de cálculo hasta ayer era el 82%, ¿sí?, del promedio de las últimas 48 remuneraciones provinciales actualizadas, a las cuales se les descontaba un porcentaje que es el 11%, equivalente al aporte que tienen las jubilaciones, los sueldos en el régimen nacional, como una especie de guiño a la armonización. Esa era la fórmula de cálculo que teníamos hasta ayer. Hoy la fórmula de cálculo es el 82% del promedio de las últimas 120 remuneraciones, previo descuento del 18% o previo descuento del aporte que tenga que hacer en función del sector, porque hay sectores que tienen aportes diferenciados. Es decir, entonces, sobre el salario neto. El primer gran cambio. Es decir, sobre el salario neto, ¿sí?, decía Fernando, vos decías que el tiempo previsional de análisis ha pasado a ser 10 años hacia atrás del momento que se jubila una persona, se hace un promedio de la jubilación y en lugar de tomar el sueldo bruto, se toma el 82% del sueldo neto. Quiere decir que el sueldo bruto, descontado todas las cargas y demás, lo que le queda en bolsillo es de ese lo que le queda en bolsillo es el 82%. Estamos hablando de un 67% en términos, digamos, reales. A ver, una aclaración. Sí, en realidad es el sueldo neto de aportes previsionales. No le van a descontar la obra social ni, por ejemplo, si tuviese un embargo, ¿no? Pero la disminución del haber va a ser mayor que estos 6 puntos porcentuales que se pueden medir solamente por lo que se conoce como tasa de sustitución. Porque al pasar de un promedio de 4 años a uno de 10 años, tienen que considerar que hay algunos ítems, como por ejemplo la antigüedad, que se va a modificar, entonces el promedio va a ser menor. Y además, dentro de los 10 años puede haber ascensos escalafonarios, entonces evidentemente un promedio de 10 años es más pequeño, normalmente es más pequeño que un promedio de 4 años. Entonces la quita va a ser aún mayor. Fernando, entonces, teniendo en cuenta esta consideración y otros elementos que vos has visto de la ley, es factible que pueda ser declarada inconstitucional en algunos artículos porque, en definitiva, si bien los jubilados y pensionados van a cobrar en el mes de junio, los primeros días de junio, el mismo haber que cobraron en mayo, hacia adelante, una vez que terminen de aplicarse todos los nuevos cálculos, podrían tener un haber menor, y eso es lo que vos decís que, en vez de ser progresivo, significa un retroceso para los haberes de los jubilados. Sí, el principal... ¿Cómo le puedo decir? El principal problema pasa por el hecho de que es complicado de entender, porque al no tocar los haberes nominales al mes de abril, o sea, al mes de abril, nadie va a cobrar menos de lo que venía cobrando en abril. Pero ¿qué ocurre? Correcto. Esta ley dice que se van a recalcular todos los haberes, incluso la gente que ya viene cobrando, al momento de la fecha de adquisición del derecho. No importa la ley con la que haya adquirido la jubilación, se va a calcular con la nueva fórmula. A ese haber le van a aplicar los aumentos jubilatorios para traerlo al valor actual de hoy, ¿sí? Y bueno, y en función de eso después se van a ir dando los aumentos. Entonces, ¿qué pasa? Uno no va a cobrar menos de lo que viene cobrando en abril, pero las quitas se van a empezar a ver en el futuro, en los próximos aumentos. Entonces, en algún momento todos los jubilados van a estar en la misma situación. Entonces, ahí es donde se va a ver la gran quita. Y después donde más se puede llegar a ver a lo mejor el tema de una inconstitucionalidad, me parece a mí, es en el cálculo del haber de las jubilaciones por invalidez. El cálculo de jubilaciones por invalidez ha pasado a ser el 4% del promedio de los últimos 120 remuneraciones actualizadas, netas del aporte previsional, multiplicada por la cantidad de años de aporte. Nunca puede ser menos, dice la ley, de un 45% de esa base, de esos 120 meses, de ese promedio. Pero esto hace que una persona necesite 20 años y medio de aportes para tener el mismo haber que una jubilación ordinaria. Esto hace que a lo mejor una agente que recién empiece a trabajar y tenga, por ejemplo, 3 años de antigüedad, supóngase que sufre un ACV o que sufre un accidente, esta persona va a pasar a cobrar un 45% del promedio de los sueldos de esos 3 años que ha estado trabajando.
obviamente va a ser muy bajo el beneficio, y si esta persona encima tiene familia o tiene que soportar a lo mejor un tratamiento médico, se le va a hacer muy difícil, muy difícil. No se entiende por qué se ha bajado tanto. A ver, sí se entiende por qué se ha bajado tanto el cálculo, porque evidentemente una persona que quede inválida muy joven, la caja tiene que soportar un beneficio por mucho tiempo. O sea, evidentemente por una cuestión financiera. Lo que pasa es que se están olvidando que este es un derecho humano y hay que proteger a esa persona. O sea, la están condenando prácticamente a la pobreza. Fernando, me gustaría llevarte al terreno nacional, dado que por segunda vez, bueno, el gobierno nacional ha dejado de lado lo que era la ley de movilidad jubilatoria y ha anunciado un nuevo aumento por decreto. ¿Cómo va a ser el impacto en el bolsillo a nivel nacional de los jubilados? Bueno, sí, ese incremento del 6,12% que se estableció es menor al que deberían tener los jubilados. Estuve midiendo cuánto fue la evolución del RIPTE y de la variación de la inflación en el índice de precios consumidor nacional del último trimestre de 2019, y con la fórmula vieja debería dar un 10,89%. ¿Cuál es el principal problema? ¿Por qué yo considero que esto es inconstitucional? Bueno, porque afecta, a mi entender, un derecho adquirido, porque los aumentos jubilatorios, con la ley 27426, vienen atrasados por 6 meses. O sea, el aumento de este trimestre viene dado por la variación de la inflación y de los sueldos del último trimestre de 2019. Entonces, es falso eso que dicen, que el aumento de este trimestre o el aumento del trimestre anterior que dieron por decreto superaba la inflación. ¿Por qué? Porque ellos están midiendo la inflación del primer trimestre o la inflación del segundo trimestre de 2020 y lo miden con un aumento que debería haber sido del último trimestre o del penúltimo trimestre de 2019. Entonces, arrancamos porque los aumentos jubilatorios ya vienen 6 meses atrasados. Entonces, deberían medirlo con la inflación del trimestre con el cual se corresponde ese aumento jubilatorio. Y son menores, digamos. Los únicos que le han ganado un poco a la inflación son aquellos que cobran la mínima, que han recibido un aumento del 13%. En ese caso está un poquito por encima, estoy hablando del primer trimestre de este año. Y ahora se le ha agregado un 6,12 para junio. Ellos creo que son los únicos que le han ganado un poquito a la inflación del año pasado, pero siguen estando 6 meses atrasados. Es decir, que en líneas generales, Fernando, uno podría decir, por supuesto, hay situaciones personales, detalles para analizar, a lo mejor en las consultas que te puedan realizar los futuros beneficiarios o quienes hoy ya tienen la jubilación provincial, pero tanto en el ámbito provincial como en el ámbito nacional hay elementos que van en contra de los derechos adquiridos por los jubilados, con lo cual uno podría decir que se espera una avalancha de juicios tanto en la provincia por los actuales jubilados y en el ámbito nacional en una situación similar por esto de las subas por decreto que no han respetado los coeficientes de la ley de movilidad jubilatoria, Fernando. Exacto, sí, yo considero que a nivel nacional ocurre esa afectación a un derecho adquirido y a nivel provincial hay muchísimas particularidades para ver. ¿Sí? Está el tema, bueno, de la progresividad de los derechos humanos. Hay que recordar que nosotros ya desde el año 1984 adherimos al Pacto de San José de Costa Rica, después se ratificó también en el gobierno de Néstor Kirchner. Hemos suscrito también a la Convención Interamericana de Derechos Humanos de los Adultos Mayores en el año 2017, y son todas normas que son progresistas en cuanto a los derechos humanos y especialmente los derechos de los adultos mayores. Entonces estamos viendo que se están tomando medidas recortando los beneficios, afectando la calidad de vida de nuestros mayores, nuestros adultos mayores. Y bueno, en el caso de la provincia hay muchos cambios y cada uno va a tener una particularidad para analizar. Cada uno tiene distintos derechos afectados, pero a grandes rasgos es una gran quita en los haberes de los próximos jubilados y de los que ya están jubilados lo van a sentir más adelante. Brevemente, Fernando, antes del cierre, ¿cuáles han sido las consultas que han tenido en las últimas 24 horas, dados estos anuncios? Bueno, muchas de las consultas por ahí que he recibido sobre todo fue en relación a cómo veo yo el tema de
de esta nueva ley, si realmente va a servir para modificar en algo la crisis de la caja de la provincia. A mi entender, me llama mucho la atención que justificándose en la crisis del sistema previsional, se rebajan muchísimo las jubilaciones, pues se rebajan la verdad en una gran suma, pero por el otro lado también le están quitando recursos a la caja. A ver, un ejemplo, el equipo de salud o los docentes tienen o tenían una contribución patronal diferenciada en 2 puntos adicionales. Por ejemplo, para el equipo de salud se sacó la contribución adicional del 2% y para el sector de los docentes se bajó al 1%. Después, por ejemplo, el sector financiero y no financiero público se van a regir, digamos, van a hacer aportes y contribuciones solamente por los sueldos de convenio. Los adicionales que tengan por fuera de convenio no van a hacer aportes ni contribuciones. Eso significa que tampoco van a ingresar recursos a la caja por esas mayores remuneraciones. Y así ha habido han quitado otras cuestiones. Sí, en suma, Fernando, para cerrar entonces esta primera aproximación sobre este tema, hay inconsistencias en cuanto al déficit de la caja y también situaciones inconstitucionales con respecto a los actuales beneficiarios, a los 105.000, digo bien, beneficiarios actuales y los que van a poder acceder en el futuro a este beneficio. Es una primera aproximación, seguramente con el desarrollo del tema y los pagos que se vayan haciendo los jubilados van a aparecer nuevas situaciones. Te agradecemos este contacto y bueno, para quien quiera consultarlo a Fernando y dada su amabilidad, vamos a repasar aquí su correo electrónico, es cr, como si fuera contador, crvierafernando@gmail.com. Muchas gracias, Fernando, seguimos en contacto. Por favor, gracias a ustedes. Pausa, ya volvemos con el mundo de las pymes. ¿Sabes cómo pagar tus facturas de agua sin salir de tu casa? Con tarjeta de débito o crédito desde nuestra web www.aguascordobesas.com.ar en espacio clientes o llamando gratis al 0800 800 2482. También podés adherirte al débito automático o pagar desde Pago Mis Cuentas y Pagos Link. Quédate en casa, nos cuidemos entre todos. Aguas Cordobesas. Todos tenemos una mamá, un papá, abuelos o algún familiar mayor de 60 años que hoy puede necesitar mayor compañía. Mantenete cerca. Llámalos, escúchalos. Es tiempo de cuidarnos entre todos. Entrá a Bancón, pagá, transferí, invertí, asegurate y obtené el préstamo que necesitas al instante, sin dejar de hacer lo que estabas haciendo. Entrá en bancor.com.ar o descargate la app y empezá a disfrutar de Bancón, el nuevo banco digital de todos los cordobeses. Pregunta a la economía. Lo venimos haciendo desde el inicio de la cuarentena y también desde antes, pero ahora... Perdón, falló la consola de entrante muda. No, volvemos a la...
Luego de ver qué pasó con las jubilaciones y cuáles son los escenarios posibles, bueno, vamos a hacer las mismas preguntas para la economía. ¿Qué va a pasar con la deuda externa que finalmente se agotan los plazos? ¿Y qué va a pasar con nuestra economía durante el 2020 y quizás durante el 2021? Bueno, eso lo responde Marcelo Capelo, bien digo, de Fundación Mediterránea. Presenta este bloque AutoCity, la concesionaria que une 6 marcas y tiene la mayor variedad de autos usados del país. Para más información, conectate a autocity.com.ar. Y la primera pregunta estaría vinculada con lo que se presume sería la decisión del ministro de Economía de postergar las negociaciones o de continuar las negociaciones luego de mañana, viernes 22, con respecto a la deuda. ¿Cómo va a repercutir esto en la economía? ¿Cuál es ese nuevo escenario que vamos a tener, Marcelo? Bueno, claramente ya no va a haber un acuerdo para este viernes 22, pero sí se estaría encaminando una negociación entre el gobierno argentino y los bonistas, los acreedores. Mientras exista una negociación de buena fe, aunque sea posterior al viernes 22, si es interpretada como de buena fe y los acreedores no van a la justicia, especialmente en los juzgados de Nueva York, a reclamar, vamos a tener 2, 3, 4 semanas para que prosiga la negociación, si bien técnicamente estaríamos ya en el default, pero podría evitarse reclamo judicial en ese tiempo y que por ende no tenga la repercusión que tendría un default ya definitivo, donde los acreedores se retiran de la negociación y van a los tribunales. Entonces, tendríamos como una especie de cuarto intermedio, en el cual, por supuesto, genera mucha expectativa en la economía, pero creería que no sería un efecto negativo como el que sería después si finalmente hay un default. Y si arreglamos la deuda, por supuesto, va a ser un escenario un poco más favorable, especialmente pensando a futuro, porque ahora en el medio del problema de la pandemia, no es que la economía va a mejorar rápidamente, sino que la forma en que se arregle la deuda va a terminar impactando más a futuro, una vez que el problema del coronavirus ya no le pegue tanto a la economía. Y en ese sentido, Marcelo, si se da un escenario como vos describís de una negociación o de un default técnico amigable, digamos en esos términos, ¿qué impacto puede tener esto sobre el dólar y los precios, que son dos cuestiones que parecen que están atadas a cómo se resuelve la cuestión de la deuda? Mientras existe una negociación de buena fe, los mercados van a interpretar de que existe una posibilidad de arreglar. Si asignan una probabilidad alta de arreglar, quizás no haya tanto ruido en el mercado de cambio, como en estos últimos días que ha bajado un poco el tipo de cambio informal después de una fuerte suba. Si en cambio se interpreta que las chances más altas sean de que no haya arreglo, sí va a volver a impactar seguramente en el tipo de cambio informal. En los precios no tanto, porque el que afecta a los precios básicamente es el tipo de cambio oficial, el que rige para exportaciones e importaciones. Por ahora el oficial va subiendo de a poco, tratando de acompañar a la inflación, pero sin subas bruscas. ¿Cuándo podría haber una suba brusca del tipo de cambio oficial? Si el gobierno se va quedando sin reserva en el Banco Central y se ve obligado a tener que liberar ese tipo de cambio oficial, dejarlo flotar como en algún momento tuvo que hacer Macri, y hay una fuerte suba del dólar, ahí sí seguirían los precios y sería bastante riesgoso ese escenario. Mientras tanto, le va a pegar más al dólar informal que al oficial y que a los precios. Perfecto. En un reciente informe que hiciste para Fundación Mediterránea señalabas la posibilidad de tener un escenario optimista moderado a partir del 2021, además con tiempo electoral, o de un escenario pesimista. ¿Cuáles serían las variables para esos dos escenarios, Marcelo? Bueno, ahí partimos de la base de que el efecto sobre la economía del coronavirus se va disipando en el tiempo, ya sea porque hay una vacuna, una cura, y nos posicionamos en los primeros meses del año que viene. Enero, febrero, que es cuando se empiezan a tomar las decisiones ya para el resto del año, marzo, con una gran diferencia respecto a cuando comenzó el periodo de Alberto Fernández, que en febrero del año que viene vamos a estar muy cerquita ya de las elecciones de medio término. Cuando comenzó Alberto Fernández tenía más de un año y medio por delante antes de llegar a las elecciones. Entonces eso puede
influir, por supuesto, en las decisiones, en la manera en que se toman las decisiones. Pero además, ¿qué creemos que va a influir mucho? Primero, ¿cómo va a estar la imagen del presidente y del gobierno en ese momento? Ahora, en la crisis del coronavirus, mejoró mucho la imagen. Veremos cómo está en febrero, marzo del año que viene. Si todavía está bien arriba, como ahora, como en imagen, es probable que necesite menos de que la economía mejore mucho para la elección, para que le vaya bien en la elección. En cambio, si su imagen ha empeorado hacia febrero o marzo, va a necesitar que la economía lo ayude mucho para ganar la elección del año que viene. Eso también puede influir en las decisiones económicas que tome. ¿Qué otra cosa? ¿Cómo está el mundo el año que viene, una vez que se va esperando el efecto del coronavirus? El mundo, como algunos dicen, se va a cerrar, es decir, vamos a tener una economía más proteccionista, más cerrada, o va a seguir parecido como era antes, un poquito más cerrada. Eso también va a influir. Si se cierra mucho la economía, la salida exportadora de Argentina no va a ser tan atractiva, al menos inicialmente. Entonces es más probable que el gobierno se vuelva más proteccionista, que trate de depender más del mercado interno y tome decisiones en ese sentido. Y bueno, en el esquema moderado, que sería volver un poco a la política con la cual arrancó Fernández, sería más plausible si está bien de imagen, si el mundo no se cierra después del coronavirus y si además arregla el tema de la deuda, lo que estábamos hablando antes, si no caemos en default. Con algo de financiamiento que tenga el año que viene y con buena imagen podría llegar a la elección sin una necesidad de forzar mucho a la economía con una expansión forzada, pero que después no dure. Ahí las políticas más moderadas serían esperables. Correcto. En cambio, si no arregla la deuda, si no está bien de imagen, si el mundo se cierra, y hay que esperar una política más parecida a lo que fue el último periodo de Cristina Fernández de Kirchner, 2011-2015, que fue un gobierno con mucho proteccionismo, con mucha traba, con mucho cepo, con dólar blue alto, con el dólar que se fue atrasando, o sea, el peso estaba caro o el dólar barato, pero la competitividad estaba baja, y con una inflación reprimida por el dólar contenido y por las tarifas contenidas. Después todo eso hay que arreglarlo en el futuro y cuando se lo arregla genera toda la inflación que no tuvimos antes. Correcto. Marcelo, en ese sentido hablabas del escenario que tiene por delante Alberto Fernández. ¿Hay por parte del presidente el convencimiento o la factibilidad política de avanzar en las reformas que requiere la Argentina? Es decir, tanto en el esquema impositivo, en la cuestión laboral y también, por supuesto, en lo que tiene que ver con los sistemas previsionales en la Argentina. ¿Hay voluntad política? ¿Tiene margen Alberto Fernández para estas reformas? Es un gobierno muy heterogéneo. Yo lo veo particularmente el presidente y la gente del presidente como más moderados, con intenciones de hacer algunas reformas. Lo veía también así apenas inició. Hay otros componentes de ese gobierno que no son moderados, como estamos viendo declaraciones en estos días, respecto, por ejemplo, de que el Estado pase a participar de las empresas en las cuales ayuda, todas las declaraciones que no ayudan para nada a la inversión que Argentina necesita en el futuro. También hay que ver lo que el fondo va a pedir cuando tengamos que negociar con el fondo, después de negociar con los bonistas privados. El fondo lo más probable es que pida una reforma previsional y no tanto bajar impuestos, porque el fondo lo que va a querer asegurarse es que exista superávit fiscal. Así es. Muchas veces el fondo no está tan de acuerdo con bajar impuestos, algo que Argentina necesita para su competitividad. Pero es probable que allí prime, por presión del fondo y por la misma necesidad del gobierno, cuidar la caja, y va a haber pocas chances para que bajen los impuestos. Sí, me parece que va a haber más chances de que exista alguna reforma previsional. Y que en materia laboral también pueda haber algunos cambios, aunque sea no la gran reforma laboral, pero sí algunos cambios para actualizar la legislación que en muchos casos data de la década del 70. Así es, incluso el teletrabajo está generando nuevas formas que deberán ser contempladas en el futuro. Para concluir, Marcelo, y te pido, por supuesto, la mayor brevedad posible, en esos dos escenarios que planteas para lo que tiene que ver con la administración de Alberto Fernández, ¿cómo impactarían en Córdoba, tanto el escenario, digamos, moderado y un escenario más pesimista?
En el escenario moderado, que incluía arreglar el tema de la deuda, eso ayudaría mucho a que las provincias también puedan solucionar sus problemas de sus deudas, que están tratando también de reestructurar. En el caso de Córdoba, no hay problemas este año, sino que el año que viene hay un vencimiento bastante fuerte. Y me da la impresión que el gobierno de Córdoba quiere reestructurar sin quitas o con quitas muy bajas, por ahí en ese caso diferenciándose en alguna medida con el gobierno nacional. Eso va a ser más factible en el escenario moderado. Si vamos al default nacional y a una política nacional más parecida a la de Cristina 2011-2015, le va a ser muy difícil a Córdoba después proseguir con su negociación de la deuda. Hay que ver también cómo siguen los posicionamientos políticos en el escenario un poco más radicalizado por parte del gobierno nacional, donde a veces se toman decisiones que desde Córdoba, a los gobiernos de Córdoba no les gustaron, en su momento retención a las exportaciones o conflictos directos entre los gobiernos por ayudas, o no solo ayudas, sino transferencias que han sido convenidas y que después no llegan, como por ejemplo para la caja de jubilaciones de la provincia. Me parece que a Córdoba le va a ir mucho mejor a largo plazo en el escenario moderado que en el segundo, de una política un poco más radicalizada en el sentido de volver a lo que fue la política del 2011-2015. Ahí pasó la revisión económica de Marcelo Capello, y dejando la economía y la política de lado, vamos a algo que nos preocupa muchísimo, el estrés y sobre todo el burnout, así se llama, algo que nos provoca este estrés desmedido, esta sensación se nos explota la cabeza como el icono de WhatsApp. Bueno, lo vamos a ver a continuación en el próximo bloque con consejos de especialistas. En Banco Macro queremos acompañar a tu empresa. Te presentamos una línea de crédito con una tasa especial de 24% para afrontar las obligaciones corrientes de tu empresa, exclusiva para pymes y empresas prestadoras de salud. Conoce más en macro.com.ar/empresas o saca tu turno online. Macro, cerca siempre. La vida es más feliz debajo de la tapa naranja. Dulce de leche Manfrey, el más premiado de la historia. Manfrey, solo con la mejor leche. El dengue está en aumento y estamos en riesgo de epidemia si no actuamos urgente todos y entre todos. Toma medidas urgente. 1. Cambia el agua de recipientes y floreros y limpia bien sus bordes. 2. Tapa o voltea objetos que acumulen agua y desecha los que no uses, incluidas tapitas de gaseosas. 3. Limpia tanques de agua, canaletas, rejillas, piletas, desagües y otros espacios que puedan acumular agua siempre. 4. Si podés, coloca telas mosquiteras o tul en puertas, ventanas, cunas y coches de bebés. 5. Trata de usar vestimenta de mangas largas y pantalones largos de colores claros. 6. Corta el césped de tu casa y zonas próximas siempre. 7. Aplica repelente con frecuencia. Y si tenés fiebre alta, malestar general, dolor articular o muscular, con o sin erupción, anda al médico inmediatamente. No te automediques. Ministerio de Salud de la provincia. Casaro Matafuegos, empresa dedicada a la protección contra incendios. Desde el año 1965, trabajando incansablemente para garantizar la mejor calidad y servicio en todo el país. Sarmiento 1073, 423-0050. Referentes de nuestra sociedad reflexionan sobre las temáticas de interés para los cordobeses. Somos todos periodistas. Viernes a las 21:30 horas, por Canal C. Estamos con vos. Tercer bloque, los Turelo, y dos datos vinculados a los trabajadores. Por un lado, el Gobierno Nacional prorrogó por 60 días la prohibición de despidos y suspensiones a los trabajadores. Es decir, esto se vencía a finales de mayo, con lo cual se extiende la prórroga hasta finales del mes de julio. El otro dato lo aporta la Universidad Siglo XXI.
donde a partir de una reciente investigación determinó que el 73% de los trabajadores estuvo afectado de alguna manera por la emergencia sanitaria. Ahora, ¿qué grupos son los más estresados? ¿Cuáles son las causas y los factores que pueden protegernos del burnout? Son algunas de las preguntas que le trasladamos a Carlos Espontón, es director del Observatorio de Tendencias Sociales y Empresariales de la Universidad Siglo XXI, y esto nos decía. Las respuestas a continuación en la Clínica PYME de Los Turelos. Carlos, si bien en esta pandemia hay varios índices sanitarios vinculados a los efectos del COVID, no hay muchos índices psicológicos. Sin embargo, entiendo que ustedes en la Universidad Siglo XXI vienen trabajando hace años un índice de bienestar emocional y estrés de los trabajadores argentinos. ¿Cuáles han sido los últimos hallazgos? Sí, justamente en ese índice de bienestar lo hacemos todos los años y medimos en 7 ciudades a más de 1000 trabajadores argentinos en una muestra que se llama representativa porque tomamos muchos tipos de empresas, porcentaje equilibrado varón-mujer, distintos tipos de trabajo, etc., ¿no? Y parte de la muestra se repite año a año para ver cómo van avanzando en su salud emocional y en sus niveles de estrés estos trabajadores, ¿no? Y este año lo que hemos hecho es medir justo en la etapa de crisis sanitaria. Eso nos permitió observar los niveles de bienestar emocional y de estrés en trabajadores argentinos, ¿no? ¿Qué observamos, como decís? Primero, que subió un 5% los niveles de agotamiento y de sensación de pérdida de valor en el trabajo. Pérdida de valor hace referencia a que las personas sienten que por más que se esfuercen, por más que lo intenten, por más que quieran hacer su trabajo de manera excelente, no van a obtener buenos frutos, no van a obtener buenos resultados, y eso genera una psicología de frustración permanente que hace que uno se vaya agotando, se vaya cansando en el trabajo diario. Fíjate que mucha gente se tuvo que readaptar emocionalmente, a que de un día para el otro todos sus productos, sus servicios los tuvo que hacer desde su casa, y algunas industrias lo permitieron y otros no. Y a nivel de salud mental eso generó mucha ansiedad, hemos encontrado que aumentó la ansiedad, hemos encontrado también que aumentaron algunos síntomas depresivos. Obviamente que los que más están sufriendo emocionalmente son aquellos que han perdido su trabajo. Acá hay una carga adicional, porque la sensación de tristeza propia de perder el trabajo se agrega también a una sensación de incertidumbre en estas personas, porque no saben qué pueden hacer hoy para recuperar su fuente laboral, por esta situación de estar frenados. Entonces, este estudio también es una forma de avisar que se van a venir problemas de ansiedad, se van a venir problemas depresivos por este desgaste emocional, por este estrés crónico que estamos viviendo bajo esta situación, ¿no? Vos mencionaste personas que se han quedado sin trabajo, también hay personas que les ha cambiado la rutina del trabajo, y entiendo también la cantidad de horas u otras cuestiones vinculadas también al salario. Por ejemplo, lo que hemos encontrado en esta muestra es que en esto de la cantidad de horas, que algunas personas no han podido sentirse libres en el manejo de los horarios laborales. Entonces se despiertan a la mañana y ya está el celular lleno de pedidos y están desayunando y ya están trabajando, y a la noche están cenando y siguen trabajando. Y eso genera lo que se llama un proceso de conflicto. Antes se le llamaba conflicto trabajo-casa, pero ahora también se va a cambiar ese nombre, porque todos hemos metido el trabajo en nuestra casa. Así es. Entonces, esa invasión del trabajo a la vida familiar, en aquellos que no lo pudieron gestionar, o en aquellos que no lograron una forma de organizar lo que antes estaba en general, ¿no?, separado, ahora está mezclado, es ahí donde encontramos los niveles más altos de estrés, ¿no? Ahora, cuando dividimos por edades, las personas con niveles más altos de agotamiento emocional y esto que se llama el síndrome del burnout, que es el síndrome de la cabeza quemada, que cuando uno siente que la cabeza no te da para más, que ya no puedes pensar o resolver problemas, o no te puedes esforzar porque te desgastaste.
producto de un esfuerzo sostenido en el tiempo sin ver resultados. Entonces ahí uno se quema, por decirlo literalmente, ¿no? Como el fósforo que se quemó la cabeza ya no se puede usar. Eso es el burnout. Las personas de 41 y 50 años son personas más estresadas, cuando dividimos por edades. Porque generalmente esas personas tienen hijos en edad escolar también, entonces viene la sobrecarga por las distintas tareas que tienen que resolver, ¿no? Después, cuando estudiamos varones y mujeres, encontramos que las mujeres tienen más signos de estrés crónico y ansiedad actualmente. Y también hemos encontrado, por ejemplo, obviamente lo que te conté al principio, ¿no? Los que más están sufriendo son aquellas personas que han perdido su fuente de ingresos. Hay un grupo de trabajadores que están sufriendo por lo que se conoce como tecnoestrés, que es el estrés producido por tener que usar nuevas tecnologías que o uno todavía no las aprendió, o no te funcionan muy bien, entonces uno tiene que llegar a los mismos objetivos que tenía antes en tu trabajo, pero no tenés las herramientas ahora para llegarlo. Entonces ese trabajo primero de shock, después de reinvención, lleva una sobrecarga emocional, ¿no? Te quiero preguntar por las causas. Ustedes han detectado que, digamos, potencian este burnout, este síndrome de la cabeza quemada o este estrés laboral crónico. En este caso, y relacionado con la situación de crisis sanitaria y con todo lo que implicó a nivel laboral, hemos encontrado, primero, la causa de esta interferencia trabajo-familia, cuando no se puede organizar y cuando el trabajo se metió adentro del hogar y eso no tuvo posibilidad de ser gestionado. Esa es una. Obviamente nombraste lo económico. Después hay una causa que estuvimos estudiando también, que es cuando uno no puede decidir los horarios, o sea, la flexibilidad horaria. Antes había como un corte, la persona iba a trabajar y en ese transcurso de regreso del trabajo a su casa, iba haciendo lo que se conoce como un switcheo, como un desprendimiento del estrés del día y se iba reconectando poco a poco con su vida personal, ¿no? Entonces, ahora es muy difícil hacer eso y depende mucho también de la autodisciplina o la capacidad de reestructurarse en ese momento. Y hay otra causa que encontramos que tiene que ver con lo que se llama un factor psicológico que se denomina rumiación mental, que la rumiación mental son un montón de pensamientos intrusivos que uno tiene y que esos pensamientos uno no los puede frenar. Entonces, la preocupación constante por los temas. Hay personas que logran frenar la preocupación y otros que no. Fíjate que aumentaron muchísimo lo que se llaman los trastornos de sueño. Así es. Eso es por la preocupación permanente, entonces es difícil encontrar esa paz mental en este momento, ¿no? ¿Qué técnicas pueden ayudarnos o pueden protegernos ante esta situación, digamos, o este estado emocional? Mira, lo que estamos encontrando, por ejemplo, organizaciones donde el trabajador siente que su inmediato superior lo cuida, lo protege, y aún en la distancia, entre comillas, lo siente cerca, porque lo llama, porque le pregunta, porque lo contiene emocionalmente, porque no, gestiona objetivos realistas, ese liderazgo ya es protector. Después, internamente, lo que se conoce como inteligencia emocional, desarrollar esa capacidad de regular las emociones, es la capacidad de, por ejemplo, si sentís enojo, sentís miedo, regular es subir al máximo o bajar al mínimo. Así es. Entonces, si podemos agarrar el miedo y lograr una visión en perspectiva, calmarnos y bajar al mínimo, entonces esa capacidad de regulación emocional es algo a desarrollar, es lo que se conoce hoy como inteligencia emocional. Fíjate que aumentaron muchísimo también, estos son otros recursos, porque lo contrario a esta mezcla de trabajo-casa es lo que se llama la desconexión, cuando uno puede desconectarse del trabajo. Y en el día a día, a mucha gente se desconectaba con actividades físicas, que es el gran recurso también para frenar el estrés. Hay algunas personas, suponete profesores de educación física o gimnasio, que se han reinventado, y los tenés ahora dentro de tu casa por WhatsApp web o por Zoom, y hay gente que hay clases de Zumba por Instagram, pero puede que haya otros profesores que ahora están sentados hace 2 meses diciendo cómo reinvento mi trabajo, cómo rearmo mi gimnasio, ¿no? Pero todo eso tiene que ver con poder salir, esa inteligencia emocional de salir de esta crisis. La característica también podría ser, lo mencionaste antes de nuestra charla, el tema de la resiliencia, es decir, cultivar una actitud que permita superar el obstáculo
psicológico y también, bueno, real que estamos viviendo, claramente. Sí, ahora fíjate que los obstáculos en su mayoría son reales, hay muchas limitaciones, muchas dificultades, y eso lo sabemos. Aún así, es sorprendente encontrar en situaciones de crisis o en situaciones de graves problemas, personas, en este caso lo que nos convoca en el ámbito del trabajo, que salen mejorados de una crisis. Ojo, no son, digamos, no es la mayoría. Lo que se espera es que de un golpe fuerte como una crisis quede un trauma. Eso es lo que se conoce como la psicología del trauma. O sea, que uno quede traumado con un dolor o con un miedo, es lo que se llama el estrés postraumático, que es lo que va a ocurrir cuando, en términos de salud mental, cuando termine este momento, van a venir fenómenos y situaciones de estrés postraumático. Hay personas que pasan, eso queda, una crisis los golpea fuerte y quedan abajo. Hay otras que viene la crisis, nos baja, nos golpea fuerte y después salimos, estamos igual que antes. Esos son fenómenos de recuperación. Hay personas que se van a recuperar, la gran mayoría se va a recuperar de esta crisis. Lo que debe cambiar es la velocidad de recuperación, porque me hace acordar a lo que se habla también de la reactivación económica. Voy a hacer un parangón con ese ámbito y de decirte, algunos hablan de que puede terminar, digamos, la salida como una L, es decir, llegamos a un piso y queda constante en ese piso, como una B corta, o sea, cae y después sube rápidamente, o como una U, algo progresivo. Y creo que, bueno, por lo que estás contando vos, esta salida de la crisis desde el punto de vista emocional podría tener estas letras también. En general lo más sano sí, es exactamente el mismo concepto, solo que hay personas que elevan esa U o esa B hasta arriba, y esas son las que no solo se recuperan, sino que aprenden algo, y eso que aprendieron le da una nueva energía, una nueva energía en términos de capacidad de esfuerzo, capacidad de ganas, capacidad de sentirse que vuelven a brillar en su vida, ¿no? Entonces, y eso les da una motivación adicional, y no solo se recuperan, sino que aprenden algo que los demás no aprendemos, y salen mejorados de la crisis. Eso es lo que se conoce como fenómenos de resiliencia, y lo que se estudia ahora es que no solamente hay personas que son resilientes, sino que hay grupos que son resilientes. En psicología clínica se habla de parejas resilientes, se reencuentran positivamente esta situación. Hay empresas resilientes que se dan cuenta y dicen, bueno, a partir de ahora nos damos cuenta de que no tenemos que ir todos a trabajar a la empresa, vamos a hacer una presencialidad administrada. Claro. Dado que hablamos de esta capacidad de resiliencia y vos tenés, digamos, muchísima experiencia en el campo de la psicología y conocimiento, apelo a todo ello para consultarte si hay denominadores comunes detrás de esa resiliencia, si hay un tipo de personalidad, un tipo de pensamiento o algo que pueda ayudarnos. Generalmente detrás de esto hay, primero, se encontró en términos de resiliencia individual, en la capacidad de tener conversaciones que tengan sentido, no conversaciones pasatistas, sino cuando uno conversa con otro que ve la vida de una manera un poco distinta y uno está permeable a eso, es mucho más rápido los aprendizajes, son aprendizajes a veces invisibles, pero uno es esa capacidad de conversación con sentido, ¿no? Segundo, es lo que se conoce como el optimismo realista. El optimismo realista es tener una esperanza de que el futuro va a ser mejor que el presente, aunque el presente sea dramático y sea muy difícil, pero me refiero a realista porque el optimismo delirante o que va a estar todo bien y que el cosmos va a conspirar a tu favor para que eso suceda, eso desde la psicología se sabe que es una negación, es un pensamiento mágico. En cambio, el realismo dice, va a estar todo bien si hacemos estas cosas. Entonces tenemos que descubrir cuáles son los pasos que tenemos que dar. Allá está la luz, pero tenemos que descubrir estos pasos, ¿no? Sí se encontró también en los estudios sobre resiliencia que las personas resilientes tienen lo que se conoce actualmente como coraje, como valentía para salir adelante, que eso ya es una condición especial que te protege del miedo. El miedo, correcto, que te bloquea, hace que uno se quede quietito y no dé los pasos que tiene que dar y no asuma riesgos. Entonces probablemente va a ser un tiempo de asumir nuevos riesgos, y ahí donde la valentía o el coraje de las personas también tiene que estar presente.
Muy bien, el video de Carlos Espontón pueden encontrarlo en nuestro canal de YouTube de Los Turelos y también la nota relacionada en turelo.com.ar. En el próximo bloque vamos a tener una visión regional, particularmente de Sudamérica, donde varias personas nos cuentan cómo se vive la situación en Chile, en Perú, en Uruguay y Brasil. No se vayan. Equipamiento de última tecnología en comunicación para la Policía Provincial. Juan Schiaretti entregó nuevos equipos con geoposicionamiento y sistema informático para las fuerzas de seguridad de Capital y el interior. 2.300 manos libres para radios portátiles y una consola para monitoreo. 300 equipos de alta durabilidad energética y 25 equipos bases para automóviles y comisarías de toda la provincia, como parte del Plan Integral de Seguridad Ciudadana y Prevención del Delito. 25 años de la educación que hoy necesitas. En Universidad Siglo XXI somos líderes en educación online, MBA, maestría en Administración de Empresas, especialización en Marketing y Dirección Comercial. Estudia sabiendo que contás con toda nuestra experiencia desde la tranquilidad de tu casa. Universidad Siglo XXI, 25 años cambiando la forma de enseñar. Encontrá más info en 21.edu.ar. Cine, series, cómics, videojuegos y anime. Spin-Off TV. Miércoles a las 19:30 horas por Canal C. Estamos con vos. El coronavirus también preocupa en Latinoamérica, donde, como estamos viendo, los números siguen creciendo. En Brasil hay más de 270.000 infectados, en Uruguay más de 8.000, en Chile más de 50 y en Perú más de 100.000. Las muertes también siguen en ascenso, pero también vamos a recordar que los casos de recuperación también no están en esa placa, pero sigue habiendo un buen porcentaje de personas recuperadas. Ahora, ¿cómo se vive el aislamiento en los distintos países de Sudamérica? ¿Es como en Argentina? ¿Se puede salir, no se puede salir? ¿Han ido hacia la flexibilización y han dado marcha atrás? Bueno, todo esto nos van a contar de nuevo algunos argentinos y algunas personas de los países latinoamericanos que están en distintas partes, en Perú, en Chile, en Uruguay y en Brasil, donde nos van a contar su historia en primera persona. Lo vemos y nos despedimos de Los Turelos. Buenas, soy Gonzalo, soy cordobés, viviendo en Uruguay hace 3 años, actualmente en Colonia del Sacramento, y quería contarles cómo se vivió todo el tema de la pandemia por estos lados. Bueno, cuando arrancó la emergencia sanitaria se paralizó todo y quedaron únicamente lo que fue súper, estaciones de servicio, farmacias y bueno, obviamente hospitales. Acá se flexibilizó un poco más lo que fue la cuarentena porque no teníamos restringidas las salidas, así que al principio la gente salió un poco, pero después tomó conciencia y por suerte no tuvieron que incrementar esas medidas. Después de 2 meses, de a poco se está activando todo de nuevo y bueno, algunos locales están abriendo, obviamente con nuevas medidas que son distancia, capacidad reducida y uso de tapaboca y bueno, de a poco creo que todos juntos vamos a poder salir y estar mejor. Así que bueno, cuídense mucho, que de esta salimos todos. Vamos arriba. Hola, soy Muriel. Les voy a comentar un poco de Río de Janeiro. Estoy viendo acá en Río de Janeiro la cuarentena, cómo se vive. La cuarentena acá en Río de Janeiro no es obligatoria. Si bien la playa está cerrada, la costanera está abierta, o sea que hay mucha gente haciendo ejercicio, saliendo a correr. Los locales que están abiertos son las farmacias y los supermercados, lugares de abastecimiento de comida, lo demás está cerrado. Y sí es obligatorio salir con barbijo a la calle. Sería todo por hoy, les puedo decir. Les mando un saludo. Hola a todos. Les habla Fabián Albert desde Lima, Perú. Aquí tenemos 2 situaciones importantes. Por un lado, el sistema sanitario, que ya colapsó, no hay más unidades de cuidados intensivos. Y por otro lado, los hospitales están rebalsados, o sea que no hay más espacio para la gente.
no atiende las llamadas de quienes necesitan ser atendidos de manera urgente o que presentan síntomas, y eso lleva a que el contagio sea mucho más fuerte. Y por otro lado, los mercados que quedaron abiertos y han sido el mayor foco de contagios. Por eso que hoy hay más de 100.000 contagiados. No se tomaron las medidas necesarias sobre estos mercados, solamente la gente está con su barbijo y nada más. Y además de esto, bueno, como no hay una cultura de ahorro, la gente ya está complicada económicamente, y a pesar que hay un horario que es de 5 a 8 en donde uno puede circular básicamente de manera libre, la gente sale a vender, a pasear, a hacer lo que se le da la gana básicamente. Es una situación un poco incontrolable, en donde si bien se cumplen los horarios de cuarentena, si bien hay una cuarentena y no todos salen, por otro lado hay gente que se ve paseando, dando vueltas, etcétera, y por eso ya se ha llegado a este número de contagiados. Esos son los dos factores que vemos desde aquí. Un saludo grande. Hola, soy Benjamín Fuensalida, kinesiólogo de Innova Hope. Soy chileno y vivo en la ciudad de Santiago, ciudad donde lamentablemente se han disparado los casos de COVID-19 de manera agresiva en los últimos días, lo que llevó al gobierno a instalar una nueva cuarentena total en nuestra región. Actualmente más de 1 millón de personas ya ha adquirido permisos desde el punto de vista policial para poder salir dentro de esta cuarentena a comprar insumos básicos, médicos, asistir a centros de salud o incluso permisos especiales para salir a pasear a mascotas o salir con gente del espectro autista durante 30 minutos al día. Desde el punto de vista sanitario, los centros de salud se están copando a una velocidad agresiva, por lo que se necesita también mucho personal en salud disponible. Hay empresas que se han tenido que adaptar agresivamente al teletrabajo, empresas que han tenido que adoptar los turnos presenciales en números reducidos de personas, o en el caso de los restaurantes que han tenido que desarrollar las modalidades del delivery. Esa es la situación actual en nuestro país. Espero que se cuiden todos y un abrazo muy grande desde Chile. Buenas, soy Gonzalo.